Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. El presupuesto general de la Nación, ya entregado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, ya empieza a ser motivo de análisis y me parece, digamos, que en este programa tenemos que entrar al análisis de un instrumento tan importante como es el presupuesto, que va a regir, digamos, los gastos e inversiones de todo el año 2015. Se ha dicho de todo. Básicamente las críticas hablan de que el presupuesto está desfinanciado, desequilibrado, en más de $1.000 millones, que es un presupuesto que subestima gastos y establece crecimientos irreales, porque obviamente todo presupuesto tiene una proyección de crecimiento. El gobierno estima para el próximo año un crecimiento del 2.6%, lo que para muchos es una cifra irreal, algo que está sucediendo hace muchos años, donde los presupuestos no necesariamente terminan siendo apegados a lo que se estipula como crecimiento. La ANEP ha llegado a hablar de fraude a la Constitución, dice. Establecer presupuestos así es un fraude a la Constitución y no han dejado de pensar que puedan hacer una demanda ante la Sala de lo Constitucional. Vamos a hablar con dos economistas con mucho conocimiento del tema presupuesto, dos economistas de renombre, aunque usted a lo mejor no los conoce, pero sí mucho renombre dentro del ámbito económico del país. Los presento inmediatamente. Carlos Pérez, buenas noches, Carlos. Gusto de saludarte. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, César, y al público televidente también muy buenas noches. Carlos es investigador del área macroeconómica de Funde. Y también está con nosotros César Villalona, quien es economista y consultor. Buenas noches, César. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a Carlos, a las personas que nos ven. Bueno, vamos a hablar de todo. Hay muchas cosas, digamos, que decir sobre el presupuesto, no solamente las que yo dije. Hay algunos ministerios que suben, otras instituciones que bajan. Es un presupuesto que tiene 143 millones más que el del año pasado, o sea, con un crecimiento de un 3%, que tiene además la inclusión de 1.500 empleados más para el Ejecutivo, o sea, cosa que ha sido fuertemente criticada por la oposición. Tema interesante, no se me vaya. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Funde dio a conocer ya su análisis sobre el presupuesto. Cabalmente, Carlos fue uno de los que trabajó en la investigación del presupuesto. Yo utilicé varios calificativos que se han dado a este presupuesto. Quiero saber si concuerda con lo que ustedes han dicho, aunque yo sé que parte de lo que ustedes han dicho, desfinanciado, desequilibrado, subestima, esto sobre todo ustedes han dicho, subestima los gastos reales. Y otros también señalan con mucho énfasis el crecimiento del 2015 difícilmente va a llegar a un 2.6. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional dijo hace poco que El Salvador no va a crecer más de un 2% hasta el 2017. Bastante sombrío el panorama. Carlos. Bueno, sí. Primero en términos generales, pues les voy a preguntar sobre algunos temas en detalle. De acuerdo. Bueno, sí, el análisis que hemos hecho del presupuesto, del proyecto de presupuesto 2015, tiene una serie de problemas que no son nuevos, son problemas que vienen ya desde hace varios años y que se repiten para este nuevo proyecto. El principal problema se da en los ingresos que están sobrevaluados por tomar supuestos que están un poco por encima de lo que se ha estado teniendo en la realidad en los últimos años. Y en segundo lugar, por algunos errores en la presupuestación de los ingresos. Que por decirlo, se consideran ingresos brutos sin restar las devoluciones de impuestos, que son conceptos que no corresponde considerarlos porque corresponden a los contribuyentes. Entonces, la disponibilidad real de los recursos son los ingresos netos. Por el lado del gasto, bueno, hay algunas partidas que tienen consignados valores muy por debajo de lo real
y otra serie de partidas que no están incluidas en el presupuesto y que vienen a aparecer en el transcurso del ejercicio. El Ejecutivo presenta la solicitud de autorización de modificación del presupuesto a la Asamblea Legislativa y la Asamblea pues se ve en la obligación de autorizarlos porque se trata en muchas ocasiones de partidas o de gastos muy sensibles, de gastos ineludibles que ponen a los diputados entre la espada y la pared y no tienen otra alternativa más que aprobarlos. Y eso es lo que va elevando el presupuesto, la ejecución, genera problemas de liquidez y al final los problemas que se tienen de insostenibilidad de las finanzas públicas. Carlos, ¿cuáles son esos gastos sobreestimados? Parece que hay gastos e ingresos también sobreestimados. Bueno, los ingresos están sobreestimados. ¿Están sobreestimados por el crecimiento? Por el crecimiento, bueno, ya tú lo dijiste. El crecimiento que está consignado en el proyecto de presupuesto es 2.6% para un escenario activo y el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de mucha credibilidad, considera que el crecimiento va a estar en un máximo de 1.8%. Entonces ese 0.8 de diferencia, cuando estamos hablando del pronóstico de los ingresos, genera una brecha en los ingresos. ¿Aproximadamente de cuánto? ¿Hay una estimación? Aproximadamente de unos 300 millones de dólares. Bueno, eso lo estamos viendo este año, en 2014, cuando los ingresos tributarios que están publicados hasta el mes de agosto llevan un déficit de alrededor de 217 millones con respecto al presupuesto. Al final del año esa brecha va a aumentarse un poco más porque los indicadores del desempeño económico del año 2014 están también por debajo de lo que se estimó. Bueno, y también ustedes están hablando de gastos sobredimensionados en subsidio al gas propano, en energía eléctrica, claro, transporte público, devolución de IVA y renta. Exacto. A ver, explícame cada uno. De acuerdo. Por el lado del gasto ha sido una práctica, en primer lugar, en las devoluciones de impuestos. En el presupuesto se consigna un valor muy por debajo de lo real. El principal componente de las devoluciones son las devoluciones de IVA a los exportadores, que en el presupuesto en el 2015 lleva apenas 5 millones de dólares, cuando el valor anual promedio de los últimos 10 años no baja de 175 millones de dólares. Perdón, lleva 15 millones solamente. 5 millones. 5 millones, pero 5 presupuestados. Sí, señor. Y lo normal de todos estos años ha sido 175. Como mínimo 175 ¿Cómo se explica millones. eso? Bueno, la devolución IVA a los exportadores es un componente del impuesto del IVA. No, me refiero, ¿cómo se explica que el gobierno mande un presupuesto con una cifra que tiene historia de tendencia ya y que sea tan diferente a la tendencia? Bueno, es algo inexplicable, la verdad es inexplicable. Hay algunas justificaciones que se han tenido por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda y que habla pues de que la ley AFI autoriza al Ministerio a pagarle devoluciones con notas de crédito del Tesoro Público y la verdad están ahí en la ley AFI, pero en estricto rigor esas devoluciones deberían estar consignadas en el presupuesto y no como gasto, sino como una disminución a los ingresos, porque ya lo dije, las devoluciones forman parte de los ingresos y el Estado no debería contar con esos recursos. Esto al final lo que viene a constituir es una burbuja de ingresos, porque el Estado considera el total de ingresos brutos, pero en la realidad lo disponible es esos ingresos brutos menos las devoluciones. El Estado lo que viene a hacer es asignar esa burbuja en otros gastos de funcionamiento, pero cuando en el transcurso del ejercicio los contribuyentes de IVA solicitan sus reintegros que le corresponden porque así lo dice el impuesto, el gobierno no tiene otra alternativa más que emitirles notas de crédito que sirven después para que los contribuyentes puedan pagar impuestos con esas notas de crédito, el IVA, o esperar 180 días y pedir el efectivo. En ese momento el gobierno tiene que pagárselas. Y viene el problema de liquidez y viene luego la emisión de letes que año con año va profundizando. Hablaremos de los letes y hablaremos de los otros temas que ustedes dicen que están gastos sobreestimados. Voy con César. Antes voy a decir que mañana vamos a tener en este set al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
para el mismo tema. Y seguramente Carlos debe estar viendo el programa esta noche y seguramente este que tú acabas de decir será un tema de mañana. César, tu opinión sobre lo dicho por Carlos Pérez. Bueno, yo creo que el presupuesto no parte de un estimado de crecimiento económico descabellado. A ver, ¿por qué? En realidad plantea un 2.2, 2.6, no es 2.6, maneja una franja. Me parece que un crecimiento de 2.6 no es exagerado para el 2015. Disculpa, ¿puede un presupuesto manejar una franja? Porque es diferente los ingresos por 2.2 que por 2.6. Sí, así se elaboraron los presupuestos anteriores también. Por ejemplo, Arena calculó en el presupuesto del 2009 un crecimiento de 3.54 y la economía cayó menos 3.1. Ahí sí hubo un cálculo terriblemente equivocado. Claro. Porque de un crecimiento se cayó cuando ya se sabía, porque había una crisis internacional. Pero incluso el 2.6 no me parece exagerado. Yo creo que la economía puede crecer en ese porcentaje por lo siguiente. Primero, hay una mayor inversión pública. Va a haber una mayor inversión pública que está en el presupuesto. Ya de por sí eso impacta. Segundo, por el lado de la inversión privada, sobre que todo creo que va a haber un desarrollo importante de las micro, pequeñas empresas. Ya hay políticas dirigidas. No sabemos si se va a aprobar el préstamo de los 100 millones del BID, pero ya la ley establece un fondo de garantía y un fondo de crédito, y el Banco de la Mujer. No son montos muy grandes, pero ese sector se ve que hay un rumbo por ahí. También por el lado del sector agropecuario. Necesitaríamos mucho tiempo para explicar las políticas. Y también habrá mayor inversión extranjera y nacional, privada. Ya hay convenios para energía eléctrica, por ejemplo, para generar energía solar de $250 millones con 3 empresas extranjeras. Se va a iniciar esas inversiones el año que viene, terminan en el 16 para generar 100 megavatios, el 8% del consumo, y 900 millones para la generación de energía de gas natural con una empresa nacional, creo que se llama Energía del Pacífico. También inicia el año que viene, esa termina más allá, en el 17. Estamos hablando de una inyección de recursos muy grande. También se puede iniciar algunas inversiones del Fomilenio, viene una donación de la Unión Europea importante. Creo que va a impactar también la concesión del puerto de la Unión, las inversiones en el aeropuerto. El propio Citran va a estar funcionando el año que viene y viene una segunda etapa hacia Santa Tecla. Va a haber más inversión en infraestructura. Creo que también va a venir inversión venezolana, de empresarios venezolanos. Eso lo vamos a ver el año que viene. Me parece que también el gobierno podría entrar en Petrocaribe, que eso no se está contemplando. Va a depender de la Asamblea, pero esta es una posibilidad. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes, no solo por el lado de los combustibles. Ese es un tema. Solo eso es un tema de un programa, porque Petrocaribe impacta en el agua. Una pregunta, César, porque tengo que ir luego a corte y voy a volver también contigo porque seguimos hablando sobre esto, pero ¿cuál estimas tú que el crecimiento que ha tenido el país el primer semestre de este año? El primer semestre, el primer trimestre creció 1 punto y tanto, y en el segundo 2, va más o menos como en 1.7, pero hay otro... 1.7. Más o menos. ¿No coinciden tus cifras con lo que ha estado señalando algunas entidades del país como FUSAID, que hablan que el país no va a crecer este año más de 1.3%? Yo creo que puede llegar a 2%. Ya en el segundo trimestre creció 2%, pero además hay un contexto internacional que no lo expliqué, que es la mayor cantidad de remesas. Que tiene que ver, el contexto internacional es el siguiente. La economía de Estados Unidos este año se estima que crecerá 2.1, que por cierto en el primer trimestre tuvo una caída importante y por eso afectó las exportaciones, salvo el café, que tiene otra problemática. En el segundo trimestre las exportaciones, en el segundo trimestre de este año las exportaciones crecieron más del 60%, pero la caída fue tan grande en el primero que todavía no se recuperan. Creo que van a cerrar más o menos bien. Y el año que viene la economía de Estados Unidos se estima que crecerá 3.1, el FMI, o sea, más que este año. Es el país donde colocamos más del 40% de las exportaciones y donde vienen las remesas. Eso te da una idea de un contexto internacional que no es desfavorable. Creo que se va a iniciar la recuperación del café, no para volver a los niveles anteriores, pero sí más que en el 2014. Se va a recuperar el azúcar. También hay inversión en zona franca. Está la inversión en el aeropuerto. Es decir, hay una serie de planes. Creo que incluso el año que viene, me voy a adelantar a decir algunas cosas que no la ha planteado el gobierno, ni la ha planteado el FMLN, pero yo creo que el año que viene podríamos nosotros tener inversión china e inversión rusa en el país, porque se van a establecer relaciones comerciales con China. Entonces el contexto
el crecimiento no se puede medir solamente en cómo ha sido. Porque si partimos de ese criterio, de cómo ha sido, por ejemplo, en el 2009 cayó menos 3.1. Si hubiéramos dicho como cayó menos 3.1, en el 2010 no puede crecer, entonces esa tendencia no nos dice nada. Okay. Voy al corte y vamos a volver también a preguntar, Carlos, si tú crees que lo dicho por César tiene algún asidero. Vamos al corte, ya volvemos. Con Sor María, o la del Jim, el panadero, el del Mango Twist. Con los del bar y también el del gas. Con tu vecino y la del Majahual. El plan con todos es para hablar gratis a todas las redes. Y a los Junais son 10 minutos. Después de 3, tu poder es claro. Claro que sí. Amor, ¿sabías que Cristiano Ronaldo mide 1.85? Lleva más de 400 goles en la historia. Lleva 2 Copas del Rey, 2 Balones de Oro, 1 Bota de Oro. Ha ganado el premio Puskás, el comandante. Así le han puesto, porque lidera al equipo blanco y a los blancos de corazón. Cristiano Ronaldo. No podemos evitar que a tu esposo le guste el fútbol, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. ¿Quién va a ser mejor que Cristiano Ronaldo? Es el más completo. Espérame, no te he terminado de contar. En AFP Crecer te guiamos para que construyas el ahorro más importante de tu vida, porque ahorrar es crecer. AFP Crecer te invita a seguir en Debate con Nacho Castillo. Abrir una cuenta en Comédica es abrir las puertas al futuro. Porque cada vez que abres una cuenta o haces un depósito, estás abriendo las puertas al bienestar y a la seguridad de tu familia. Porque en Comédica, tus depósitos y aportaciones regresan a ti, multiplicados en más beneficios. Todo lo bueno te regresa. Comédica, la unidad frente al futuro. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a 2 santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Bueno, voy a aprovechar de saludar a Banco Agrícola, que al igual que Telecorporación Salvadoreña, recibió un importante reconocimiento internacional por responsabilidad social. Una tarea importante que deben cumplir todas las buenas empresas del país. Felicidades a Banco Agrícola, felicidades a Telecorporación Salvadoreña. Crecimiento, ¿tú tienes las mismas perspectivas? ¿Crees tú que el país puede el próximo año tener un 2.6% de crecimiento de acuerdo a lo señalado por César? Bueno, la verdad hay factores que van a operar en el sentido positivo, pero también es necesario considerar que van a haber frenos para ese crecimiento. Lo que decía César yo comparto con él el tema de las inversiones, los proyectos que se han anunciado en energía, en transporte y en algunas industrias, por supuesto que van a ser factores positivos para el crecimiento. Sin embargo, hay también, como decía, algunos frenos. Uno de ellos, y bien importante, es el tema de la inversión pública.
Si bien es cierto que en el presupuesto se está consignando más de $1.000 millones en inversión pública, en los últimos años la eficiencia de ejecución de la inversión ha sido muy baja. ¿Baja cuánto? Ha promediado alrededor del 62%. Es decir, que para 2015 se están presupuestando $1.143 millones en inversión, pero si el comportamiento que se tenga es el mismo de los últimos 10 años, esa inversión real no va a pasar de los 710 millones. Entonces, esa baja ejecución de las instituciones, que tiene que ver con muchos factores, tiene que ver en primer lugar con la eficiencia ejecutoria, tiene que ver con trabas legales, con la ley de adquisiciones, y también tiene que ver con que el gobierno utiliza la inversión pública como rubro de ajuste para no reflejar un déficit fiscal más alto. Entonces hay diversos factores, pero ese es un freno para el crecimiento. Además, se está anunciando de que la Unión Europea corre el riesgo de caer en recesión en los próximos meses. Eso significa que la economía de Estados Unidos, a pesar de que el fondo esté diciendo que va a crecer 3%, pero al ser Europa el principal mercado de Estados Unidos, eso va a constituir un freno también para la economía estadounidense, y El Salvador es un país que está muy correlacionado con Estados Unidos. Ya lo vimos en la crisis de 2009, que El Salvador fue el país que recibió el mayor impacto de la crisis en Centroamérica. Entonces, si la economía estadounidense vuelve a frenarse derivado de una aunque no puede posible estar recesión, peor que lo que ha estado en los últimos años la economía estadounidense. por supuesto. Y de hecho hoy día estamos teniendo un aumento de la remesa producto de esa recuperación económica de Estados Unidos. Exacto, exacto. Pero sí, ya lo vimos en la última crisis. Si bien es cierto que la crisis se dio con más fuerza en Europa, pero la economía estadounidense también sufrió mucho. Y eso, los mercados emergentes quedaron muy nerviosos, y en futuras ocasiones, como la que se está anunciando, eso puede traer también efectos negativos para El Salvador. A eso agreguémosle que están pasando algunas cosas en el país. En los últimos días se ha anunciado que Citi se retira del país como una política global, no por algo que tenga que ver exclusivamente con El Salvador. Pero los agentes económicos son muy sensibles a esos eventos. Entonces eso crea nerviosismo y crea también alguna resistencia o que impide o hace que los agentes económicos difieran sus decisiones de inversión. Entonces esos elementos pueden obrar en contra de los positivos que mencionamos por el lado de la inversión. Por lo tanto, de manera particular, yo pienso que el crecimiento no va a pasar del 2%, ¿verdad? Para el próximo año. Bueno, hay dos puntos de vista totalmente diferentes en ese sentido. Algunos son más negativos todavía, como el caso de FUSAID, que ha hablado de un crecimiento de 1.3%. También se habló, y lo dijo el representante de Funde, que había gastos subestimados en el presupuesto. ¿Tú crees que hay gastos subestimados? Bueno, y que el presupuesto está desfinanciado, desequilibrado, los otros grandes temas de que se hablan del presupuesto. De acuerdo a cómo está estructurado, el presupuesto tiene un déficit más o menos del 4% del PIB. Está calculado, más o menos un poquito más de $1.000 millones. Pero cuando yo veo el estimado de recaudación de los ingresos corrientes, son bastante altos, son más de 4.400 millones. Estamos hablando de una cantidad que se aproxima casi al gasto, que son 4.823. Puede ser que algunas partidas, habría que ver si hay algunos desajustes, también se puede mover a otra. Yo creo que esa es una discusión que se puede llevar a la Asamblea. De todas maneras, por ejemplo, ¿te parece normal lo que decía Carlos, que en lo que es devolución de renta se estipule solamente 5 millones cuando lo normal ha sido 175 millones? Puede ser que esté contemplado con nota del Tesoro. Cubrirlo con nota del Tesoro, habría que ver. De todas maneras, el presupuesto nunca es exacto. Siempre hay un estimado de recaudación y un estimado de gasto.
bueno, el gasto no se ejecuta 100%. Bueno, pero en general me parece un presupuesto que es realista. Bueno, voy entonces al tema que ha planteado mucho la ANEP, sobre todo, que dice no podemos seguir teniendo presupuestos desfinanciados. Y ya, digamos, es momento de parar esto. Dice, esto no ocurrió ahora, ocurrió hace muchos años, que los ejecutivos presentan presupuestos desfinanciados y hoy día ya es momento de buscar una solución y la ANEP piensa recurrir a la Sala de lo Constitucional. ¿De acuerdo con eso? Bueno, la historia reciente... o quizás la pregunta, ¿se puede, es correcto emitir presupuestos desfinanciados? Mira, contablemente un presupuesto tiene que ir cuadrado. Los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. Y eso se ha presentado, eso se ha dado. Entonces, el gobierno y el ministro de Hacienda lo ha manifestado en más de alguna oportunidad. El presupuesto está equilibrado y lo podemos ver, podemos revisar los presupuestos de los últimos años y está equilibrado. El problema no es el equilibrio, el problema es que el presupuesto no tiene la totalidad de las operaciones que el gobierno ejecuta. Ahora, también una justificación que se ha dado en los últimos años es de que en el transcurso del ejercicio aparecen demandas imprevistas y al ser imprevistas se tienen que incorporar al presupuesto al momento que aparecen. Pero en la realidad lo que sucede es que en el momento en que el Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto a la Asamblea, ya se conocen esas demandas y no se presentan precisamente por la falta de financiamiento que se tiene. Ahora, si el gobierno incluyera la totalidad de las demandas, se conociera las verdaderas necesidades de financiamiento que tiene el gobierno. Y por lo tanto, ¿es un presupuesto irreal? Es un presupuesto irreal. ¿Eso da base para ir a una demanda constitucional? Bueno, habría que analizarlo. No es nuestra especialidad del campo constitucional, pero habría que analizarlo porque un principio constitucional es que el presupuesto debe tener la totalidad de operaciones, la totalidad de ingresos y totalidad de gastos. Otro parece que ha estado señalando la ANEP de que es motivo de recurrir ante la justicia es que la utilización de los letes, ¿no? De hecho, digamos, decía recién César, seguramente se va a cubrir con letes, pero aparentemente hay una ley que establece que el lete no es, digamos, para estar permanentemente utilizándolo. Por supuesto. La Constitución tiene una autorización especial para que el gobierno pueda emitir deuda de corto plazo. Se sabe de antemano, los constituyentes sabían de antemano que los ingresos y los gastos se comportan de manera cíclica en el año. Entonces hay meses en los cuales los ingresos son mayores a los gastos y hay meses en que los gastos son mayores a los ingresos. Entonces, para esos periodos en donde los gastos superan a los ingresos, la Constitución le permite al gobierno que utilice deuda de corto plazo para satisfacer esas deficiencias temporales de ingresos. Pero en el momento en que se tengan más ingresos, se deben cubrir esa deuda. Esto es lo que dice la Constitución y luego la ley de presupuesto anual da ya el monto que se puede o el máximo que se puede emitir de letras del Tesoro, que es el 40% de los ingresos corrientes. El problema que se ha dado en los últimos años, en los últimos 6-7 años, es que las letes ya no han sido una herramienta para cubrir deficiencias temporales, sino que se han utilizado para cubrir deficiencias crónicas de ingresos, a tal grado que las letes comenzaron a utilizarse allá en el año 1995 con la emisión de la ley AFI y en los primeros años de vigencia de este instrumento, cada 7 años se canjeaba el saldo de las letes por bonos de largo plazo porque llegaban a un umbral en donde ya se volvían insostenibles. Luego, después de este primer ciclo, se cumplió otro ciclo de 7 años en el 2009, pero a partir de 2009 se han hecho ya mala utilización de los letes. Exacto, 3 emisiones. Para mí que sí se ha hecho una mala utilización y es debido a estos problemas de no incluir la totalidad de los gastos en el presupuesto y que genera luego la iliquidez a la caja fiscal. Se está incumpliendo con la normativa legal de El Salvador al establecer este tipo de presupuestos, en la cual, por un lado, hay gastos no contemplados en el presupuesto y por otro lado se utilizan los letes permanentemente. No, yo creo que no. Yo creo que este presupuesto, el del 2015, que es el que estamos analizando, es un presupuesto realista. A mí me parece incluso que los ingresos van a ser mayores,
Yo creo que el crecimiento económico es correcto y me parece que va a haber una mayor recaudación. No está exagerado. El presupuesto no puede cubrir toda la demanda de gasto. No es toda la demanda. Tiene que cubrir los gastos que se pueden financiar con los ingresos. Hay algunos gastos que se han señalado que no le corresponden al Ejecutivo. Por ejemplo, el subsidio a la electricidad tiene que ver con la CEL y el subsidio al agua. Eso no es competencia del gobierno central. Estamos hablando de 150 millones de dólares, que también lo señala FUSADES. No sé por qué lo meten ahí, porque no es del gobierno central, sino de la CEL. Lo otro es que hay una subestimación en la recaudación a partir de las medidas fiscales aprobadas. Se está pensando en 130 millones de dólares. Yo creo que va a ser mayor. Me parece que el cálculo se ha hecho sobre la base del impuesto a las transacciones bancarias y posiblemente en base a la modificación del impuesto sobre la renta para que paguen los dueños de los periódicos. Pero no sabemos en cuánto se va a reducir la evasión de impuestos, que es el corazón de las medidas. Porque aquí se ha hablado de impuestos, de que le han puesto impuestos a la población y lo que se ha aprobado es un impuesto. Todo lo demás son reformas al Código Tributario y a la renta para atacar la evasión. La evasión está en 28%. Hay una propuesta de responsabilidad fiscal del FMLN que plantea bajarla a 18 hasta el 2013, pero de manera paulatina. Si logra bajarla a 24% en el 2016, que es uno de los planteamientos del Frente, o en el 15, en esa propuesta, estamos hablando de más de 400 millones de dólares. Yo creo que se puede reducir porque las empresas ahora saben que si no pagan, sus nombres van a aparecer en los periódicos y en la página web del Ministerio de Hacienda. Y las que tienen mora también. Y también se van a regular los precios de transferencia. Ahí hay medidas dirigidas a combatir la evasión. Entonces, una baja de 28 a 24% son 400 millones de dólares. Te lo voy a dar exacto, el dato, que lo tengo acá, el dato. La evasión de impuestos en el 2013. El gobierno recaudó 3.944 millones de dólares, ingresos tributarios. Evasión 28%. Eso dice el ministro de Hacienda. 1.533 es la evasión de impuestos, con un déficit fiscal que no llegó en el 2003 a 900 millones. Y este año va a ser menor. Si se baja de 28 a 24, el gobierno recauda 421 millones de dólares. Más. Eso hubiera sido con datos del 2013, no del 2015. Si lo calculo para el 2015, cuando el PIB será más grande y la recaudación será más grande, estamos hablando de un monto muy grande. Yo creo que eso no está contemplado en el presupuesto y me parece que sí va a haber un incremento sustancial. Por eso no lo veo un presupuesto irresponsable en términos ni de los supuestos ni de los montos que se van a invertir. El otro supuesto es la inflación, que me parece una inflación normal, 1.3%. Es la inflación promedio de los últimos 3 años. ¿Cuánto vamos a cerrar este año? Con mayor inflación. Está en 1.7. Años producto del aumento del precio. Está en 1.7 hasta septiembre. El Banco Central estima que va a terminar en 1.9. El año pasado fue 0.8 y en el 2012 0.8. A propósito, en el 2012 fue 0.8, a pesar de los impuestos que se aprobaron en diciembre del 11, que se dijeron que iban a tener impacto inflacionario, como se está diciendo ahora. Nosotros no tenemos un país con espiral inflacionaria. Esa inflación ese supuesto es muy correcto. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Vamos a hablar un poco también de lo que sube y lo que baja en este presupuesto. Ya volvemos. Siempre has tenido un guía que ha estado a tu lado, enseñándote. Alguien que te ha mostrado el camino a seguir. Y que te ha guiado para crecer en la vida. En AFP Crecer, te guiamos para que construyas el ahorro más importante de tu vida. Porque ahorrar es crecer. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo.
Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre. A la vuelta de tus sueños se tejen nuevas ilusiones. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Hoy en día, donde sea que estés, Airpac y Western Union te conectan con el mundo. Envía dinero en minutos alrededor del mundo desde nuestra red de puntos de atención en todo el país. Envía ahora desde tu punto de atención más cercano y descubre las posibilidades y beneficios de la red Airpac y Western Union. Para más información, llamar al 2250-8600. Fondos disponibles sujetos a los términos y condiciones del servicio. Para mayor información, ver formulario de envío. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Con Sor María, hola del gym, el panadero, el del mango twist. Con los del bar y también el del gas. Con tu vecino y la del majahual. El plan con todos es para hablar gratis. A todas las redes. Y a los Junais son 10 minutos. Después de 3, tu poder es claro. Claro que sí. Bueno, dijimos que el presupuesto está, es un presupuesto que tiene 143 millones más que este año. O sea, tiene un aumento de un 3%, que es de las cosas importantes que suban y algunas que bajan. En salud hay un presupuesto para el próximo año de 615 millones, o sea, 29 millones más de lo que tiene este año. Seguridad, 422 millones, tiene 66 millones más de lo que tiene este año. En educación, 914 millones, 30 millones más de lo que tiene este año. Corte Suprema de Justicia, 20 millones más de lo que tiene este año. Pero un recorte significativo, que es de la Fiscalía General de la República, que va a tener un presupuesto 42.626 millones y son 12.373.000 dólares menos este año. ¿Comentarios sobre eso, Carlos? Bueno, considerando el estado actual del país, es importante de que el presupuesto de seguridad aumente. De hecho, pues es la entidad que tiene más incremento, son 66 millones que tiene de más. Eso tomando en cuenta que el gobierno plantea tomar o adoptar medidas para combatir la criminalidad en el país y garantizar que sea un país más seguro, eso es positivo. Igual el incremento en el presupuesto de educación y salud, recordemos que son el gasto social, que es el gasto que va dedicado a la gente y que es la base del bienestar, la base del crecimiento económico del país. Eso es muy bueno en términos nominales, pero algo que hay que destacar es que el gasto en educación y el gasto en salud como porcentaje del PIB, especialmente el gasto en educación, tiene una disminución. El gasto en educación en 2014 se presupuestó en 3.49% del PIB y el proyecto para 2015 lleva 3.46% del PIB. En relación al porcentaje PIB, en relación a números no. No, en números está creciendo, pero el incremento nominal es demasiado poco como para que en términos del PIB crezca. Es decir, que tenemos un deterioro en el nivel de gasto de educación. En salud hay un pequeño incremento de 0.01%. Entonces se puede decir de que el gasto en salud está estancado, ¿verdad? Por el contrario, el gasto en seguridad crece 0.19% y es lógico, como ya lo explicaba. Ahora, otras instituciones importantes para el crecimiento de la economía y para el desarrollo, también es necesario destacarlos, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, que son entidades importantes para el crecimiento económico, tienen disminuciones como porcentaje del PIB y también en términos nominales. Eso significa que el gobierno, está dándole prioridad a la seguridad, y en segundo lugar al gasto social. Y eso es muy bueno. Pero como ya vimos, no es suficiente como para que tenga aumentos en relación al PIB.
Y por otro lado, se está sacrificando gasto en apoyo al desarrollo económico. Ahora, lo que tú decías del presupuesto de la Fiscalía, eso sí es algo muy, muy delicado, porque la Fiscalía es la institución que investiga el crimen, y al tener un menor presupuesto, obviamente eso va a significar una reducción en la efectividad de esta institución. ¿Le encuentras tú alguna explicación a esa reducción, tomando en cuenta que yo creo que tenemos hoy día una de las fiscalías más protagónicas de los últimos años, yo diría, desde que yo conozco, digamos, ¿cierto?, la historia de El Salvador? Bueno, yo siento, al menos lo veo de manera particular, que los esfuerzos van orientados más que todo al Ministerio de Seguridad. Entonces, ya vimos el incremento en este ministerio es de 66 millones, entonces se ha sacrificado otras instituciones que son del mismo rubro, de la misma área de gestión. Y la misma importancia. Y se ha priorizado darle presupuesto al Ministerio de Seguridad. Rápidamente, digamos, este tema. ¿Quién sí, quién no? ¿Quién para arriba, quién para abajo? Decía Carlos una cosa bastante interesante. Decía, los aumentos en educación y en salud son prácticamente mínimos. De hecho, educación es menos porcentualmente que otros años. Aunque hayan más millones, pero porcentualmente no hay un aumento. Sí, bueno, yo creo que el presupuesto tiene 3 ejes claros. Uno es la seguridad pública. Lo que señalaba Carlos, hay un aumento de casi 19%, muy claro. El segundo es la parte social. El área social, que no es solo educación y salud, sino ya por área de gestión, incluye lo que va a las alcaldías, lo que va a vivienda y desarrollo urbano, las comunidades solidarias, urbanas y rurales, lo de las pensiones, pasa de 46% más o menos a casi 47% del presupuesto. Un incremento importante. Ahí se ve un énfasis en lo social. Incluso ya van a haber inversiones en educación, como por ejemplo llevar la alimentación a bachillerato, lo de la universidad, no estoy seguro si va a comenzar el año que viene, pero se está planteando lo de la universidad virtual. Y el otro énfasis es para el crecimiento económico, porque por la inversión pública, que es de más de $1.000 millones, que yo espero que no se ejecute el 65, sino que haya una ejecución mayor. El recorte en agricultura tiene que ver con una inversión que terminó de $32 millones. Ya concluyó, entonces hay una inversión nueva de 22, no hay una baja real. Lo otro es que yo no compararía, no sé, nunca me ha gustado la comparación del presupuesto en función del PIB, porque el gobierno no es dueño del PIB. El PIB a 3 manos, una es la ganancia de las empresas, otra es los salarios de la gente y otra es lo que capta el gobierno a través de los impuestos. El gobierno es dueño del 15.5% del PIB o del 16%. Entonces, de su presupuesto, que es lo importante, está invirtiendo más en salud, un 5%, y más en educación. Hay un aumento menor, pero menor que el de salud, pero también hay un aumento. Entonces, me parece que esas son las áreas principales: seguridad, inversión pública para crecimiento y lo social. En eso, el presupuesto me parece que va muy bien, con las limitaciones de gastos que hay. Vamos entonces rápidamente para cerrar el programa en relación a este otro anuncio que trae el presupuesto de un incremento de 1.500 empleados en la administración pública. ¿Quieres partir tú? La administración pública, el incremento de plazas tengo entendido que tiene que ver con la PNC y salud. Me parece bien, no veo un incremento tan grande. 1.500 personas que consigan trabajo, eso no es nada descabellado en el sector público. A ver, 1.500 personas, algunos señalan que tenemos un Estado con demasiada grasa y que meterle más es una teoría. Meterle más es realmente, digamos, nada más que no tiene, digamos, un asidero económico realista. Por otro lado, hay quienes dicen, mientras más empleados, mientras más gente empleada hay, más consume, más ayuda a reactivar la economía. Yo no sé cuál es la grasa, es que esto es un asunto esto tiene que ver con la opinión que tenga cada quien sobre el asunto. Si nosotros vemos los gastos del gobierno, por ejemplo, el gasto corriente es un poquito más del 70%. Eso es así en casi todos los presupuestos, porque el gasto corriente es el más alto, pero el gasto corriente incluye subsidios. ¿Cómo recortamos los subsidios? El gasto corriente incluye los intereses de la deuda. ¿Cómo dejamos de pagar la deuda? Y el gasto corriente incluye el funcionamiento de las instituciones. Si el gobierno va a crear más sedes de Ciudad Mujer, por ejemplo, bien, cuando crea la sede de Ciudad Mujer, cuando la construye, es una inversión, es un gasto de capital, pero cuando comienza a funcionar necesita personal, necesita transporte, necesita energía eléctrica, necesita agua potable. Lo que pasa es que se ha tratado de convertir la palabra gasto corriente en un demonio.
Y el gasto corriente se necesita. ¿Cómo va a funcionar el Ministerio de Salud sin gasto corriente? Se necesitan médicos, se necesita personal. Necesitamos más gasto de inversión, eso es correcto. Y reducir el pago de la deuda, que por cierto en el presupuesto del año que viene se va a pagar menos. Son 790 millones, este año son más de 800. Pero lo ideal es reducir eso a 400, que por cierto eso se puede hacer, que no lo hemos tocado ahorita, como una medida para reducir el gasto el año que viene si se hace una reconversión de la deuda, que eso está pendiente, pasa por la Asamblea, pero eso se puede. Me parece que un incremento de plaza de 1.500 para un gobierno que tiene más de 100.000 empleados públicos no tiene mayor impacto en términos de crecimiento del empleo. Y me parece positivo. Y que haya más gente trabajando en salud y más gente en la PNC, eso es positivo. O no queremos invertir más en seguridad pública. No necesitamos más agentes. Se necesitan muchas cosas. Yo no veo el problema por ahí. Yo creo que incluso lo ideal sería que el presupuesto del Estado no fuera de 4.800 millones de dólares, sino de 8.000. Nosotros necesitaríamos un gobierno que tuviera el 30% del PIB, o el 25%, como es el promedio de América Latina, el 38% como Brasil, el 36% como Argentina, el 50% como Suiza, el 45% como Canadá. Nosotros tenemos un país donde el ingreso nacional se concentra en la empresa privada, no en el Estado. Aquí no tiene ni dinero ni el gobierno ni la gente que trabaja. Y se está hablando de grasa. Por supuesto, siempre se puede hacer un mejor uso de los recursos. Se puede recortar gastos de energía eléctrica, a lo mejor de transporte, de viaje, de papelería, pero no para reducir el gasto del gobierno, sino para moverlo a otro tipo de gasto. Pero en general, me parece que el gobierno debería siempre tener un presupuesto más alto. Pues ya, la misma pregunta a Carlos en relación a este incremento de personal, de empleados en la administración pública. De acuerdo. Bueno, como lo decía César, las plazas que están anunciadas en una buena cantidad van destinadas a estas áreas sensibles: educación, seguridad, salud. Eso es positivo, porque son áreas sociales que son necesarias para que el bienestar de la población mejore. Ahora, también comparto lo que decía César del monto del presupuesto. Bueno, ya vimos el gasto como porcentaje del PIB, que eso es un estándar internacional, digamos. Puede ser algo que no sea correcto, puede ser que sí sea, pero es un estándar internacional de comparación. El gasto en educación y salud en el país es muy bajo. Se dice que debería subir a 6% de educación y a 4% salud para que los estándares mejoren. Ahora, ese incremento sería necesario para aumentar el presupuesto de inversión en educación y salud. Ahora, es cierto que la mayoría del presupuesto de estas entidades es para salarios. Eso es una realidad y es precisamente, y es la mayoría en salarios porque falta ese espacio para llegar a ese 6%, a ese 4% en salud, que no lo tenemos y que sería bueno aspirar a ello. Y obviamente el presupuesto tendría que ser más alto, porque hay muchas necesidades que no están satisfechas y el Estado no tiene los recursos para satisfacerlas. Por lo tanto, debería ser así. Pero sí, algo que sí es importante destacar es que hay instituciones en el Estado que en los últimos años han tenido un crecimiento muy fuera de lo normal en su empleo. Nosotros hicimos un análisis del año 2008 hasta 2013 de las plazas que estaban consignadas en el presupuesto. Y, por ejemplo, se dice que educación aumentó en 8.500 plazas. Eso es muy bueno. Igual salud aumentó, seguridad aumentó en 6.700 plazas, salud 4.000 plazas. Eso está bueno, porque ya dijimos que van para estas áreas que son muy sensibles. Lo que sí no es tan halagador es, por ejemplo, que la entidad Presidencia de la República haya aumentado 1.539 plazas en el lapso de 4 años. En el 2008 la presidencia tenía 763 empleados y en 2013 2.302. Eso es un... Bueno, incluye alguna secretaría que estaban antes por supuesto, separadas. Pero ahí también es necesario considerar que la presidencia se ha ido haciendo más grande cada año y ha ido incorporando funciones que ya las desarrollan otras entidades del Estado. Incluso algunas personas han mencionado de que la presidencia de la República como entidad total es una especie de gobierno paralelo, porque ahí se desarrollan actividades de política social, de política de seguridad, de política fiscal, de política de apoyo al desarrollo económico. Todo eso está, hay mini instituciones dentro de la Presidencia de la República.
Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Para responder adecuadamente durante el día y en cada una de tus actividades, necesitas tener bajo control los dolores artríticos y reumáticos. Dolofin AR, con su fórmula, desinflama tus articulaciones, brindándote un alivio prolongado y sin afectar tu estómago. Pruébalo ya. Dolofin AR, alivio contra dolores artríticos y reumáticos. Un producto de Laboratorios López, comprometidos con la vida. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hoy en día, donde sea que estés, Airpac y Western Union te conectan con el mundo. Envía dinero en minutos alrededor del mundo desde nuestra red de puntos de atención en todo el país. Envía ahora desde tu punto de atención más cercano y descubre las posibilidades y beneficios de la red Airpac y Western Union. Para más información, llamar al 2250-8600. Fondos disponibles sujetos a los términos y condiciones del servicio. Para mayor información, ver formulario de envío. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+, fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+, duro contra la diarrea. El último segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Con tus tarjetas de crédito, tener lo que siempre has querido está a la vuelta de tus sueños. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito, creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre a la vuelta de tus sueños, se tejen nuevas ilusiones. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Francisco Bonilla, muy buenas noches. Señor Castillo, muy buenas noches y buenas noches a los señores invitados. Vamos gracias al Sistema Fedecrédito, a ver lo que dice a través de Twitter nuestros amigos televidentes. Otto Hernández, saludos a sus panelistas y un gran tema, presupuesto 2015. ¿Cuándo se ejecutará del 2014 y cuál es la proyección? Pregunta, la proyección misma. Edgar Pinto, ¿por qué da la sensación que la Sala de lo Constitucional la buscan como en complicidad? Pregunta Edgar Pinto. Oscar dice, aquí parece que se ataca el presupuesto por razones ideológicas solo por obstaculizar al gobierno. Miguel Pineda, pero el presupuesto es eso, dice, meras suposiciones. No creo que se pueda exigir que sean exactos. Fidel Araujo, saludos César, toda la inversión que ha mencionado es la que quiere opacar la ANEP, la Cámara de Comercio, plantea. Miriam Sabla dice, se acabó la crisis, según el economista que está en debate con Nacho. Gracias a Dios, dice que el crecimiento será de 2.6%, plantea Miriam Sabla Bandes. Moisés Rivera, ¿cómo afecta a las finanzas públicas cuando el Estado subsidia a entidades privadas desde el presupuesto general de la Nación? Bernardo dice, en esta época de análisis de presupuesto siempre aparecen huelgas, paros y gente diciendo que no cuadra. Es lo normal, plantea Bernardo. Eduardo Vázquez Becker dice, si hubiera políticas que estimularan y apoyaran a las empresas, un crecimiento de 2.6% o más no sería descabellado. Emilio Monterrey dice, hacer proyecciones de un presupuesto en base a suposiciones es además de arriesgado y eso no sería responsable, plantea.
Luis Trigueros dice, las inversiones que el señor Villalona supone no se han dado en los 5 años anteriores, aunque se anunció, dice Luis Trigueros. Luis Lacayo, ¿por qué no proponer incorporar al mercado informal al tributar? ¿Por qué no hay medidas donde los tributos sean justos para todos? La diputada del Partido de Arena, Patti Valdivieso, dice, la Fiscalía forma parte de la seguridad de El Salvador y al bajarle presupuesto la debilitan. Necesitamos investigación, plantea. Rafael Mengíbar dice, ¿qué impide que El Salvador tenga un modelo económico entre y para salvadoreños frente al mundo? Vamos al estudio para las respuestas de los señores economistas. Bueno, algunos amigos pusieron en duda tu optimismo, dijo. Y alguien dijo, si lo que él ha dicho se viene diciendo en los últimos 5 años. Bueno, no sé si se había anunciado hace 5 años la inversión de 250 millones en energía solar. Eso lo estoy viendo ahora, ya hay un convenio. Tampoco sé si se había anunciado hace 5 años 900 millones en energía de gas. Eso se anunció este año, incluso está la empresa Energía del Pacífico, por cierto, de un empresario vinculado a Arena, de apellido Sabla. La inversión en Aeroman de 120 millones, no sé si se había anunciado hace 5 años. Yo me estoy refiriendo a lo que sí conocemos ahora, lo del Fomilenio. Todos los datos que yo he dado son de convenios que están anunciados, de medidas que están anunciadas. No veo mayor problema con eso. Me quería referir a lo de la Fiscalía. Lo de la Fiscalía. Sí. Yo creo que la Fiscalía, más que dinero, lo que necesita es una gran depuración. Sobre todo que se depure todo ese poder judicial, ¿verdad? Porque aquí tenemos un problema de que por ley hay que darle el 6% y no se lo gasta el Poder Judicial. Y luego viene un reparto de dinero en la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso, pero de la Fiscalía, pero en el caso de la Fiscalía, nosotros lo que quisiéramos, aunque no sea parte del Poder Judicial, quisiéramos que es mejor que haga un trabajo más efectivo de investigación del delito, ¿verdad? Aquí necesitamos una depuración de jueces, eso es lo que necesitamos, más que dinero, porque los 252 casos de corrupción que presentó FUNI ante la Fiscalía, no sé, solo algunos han salido a la luz pública. Y hay demasiados problemas ahí, que a lo mejor liberan a Francisco Flores, el expresidente. Ahí lo que se necesita es depuración, para mí, más que recursos. En el caso de los supuestos, sí, es que los presupuestos tienen que tener supuestos de crecimiento y supuestos de inflación. Porque el crecimiento económico y la inflación tienen que ver con los ingresos fiscales. Eso es un requisito obligatorio. En el tema de la crisis, resulta que depende de cómo analicemos el tema de la crisis. Una persona dijo que ya se acabó la crisis económica, según mi opinión. Es que aquí no hay crisis económica. Eso depende de cómo lo analice. Depende de a qué escuela económica pertenezca. La crisis, desde la lógica de la izquierda, tiene que ver con la caída de la tasa de ganancia de las empresas y la caída de la acumulación de capital. Y eso no está planteado en el país. Aquí las empresas tienen altas tasas de ganancia, el sistema bancario tiene ganancia, hay reinversión, hay crecimiento económico, pequeño, pero hay crecimiento. La crisis es caída de ganancia y de inversión, que fue lo que vivimos en el 2009. Estoy dando una explicación marxista, si se quiere, desde la izquierda. ¿Está bien? ¿Algo más, César? No. Pero con esto. Carlos, bien, ya me quedan un par de minutos. Perfecto. Yo quiero referirme a la primera pregunta que hacían de cuánto se ejecutará en 2014 y la proyección. Bueno, el presupuesto siempre se incrementa todos los años y se está ejecutando un 10% más de lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa a raíz de todas estas modificaciones, todas las incorporaciones que se hacen en este curso del ejercicio. También compartiendo con César el tema de las suposiciones en el presupuesto. El presupuesto es eso precisamente, presupuesto es un instrumento en donde se está previendo lo que va a suceder en un ejercicio. Ahora, el problema está, o la clave está en que los pronosticadores, las personas que trabajan en este presupuesto, en base a su experiencia, en base a modelos, deben tener un grado de certeza para pronosticar, de modo tal que los datos que presupuesten sean cercanos, lo más cercano posible a la realidad. Y eso es la clave para presupuestar. Otro elemento es el tema de la tributación del mercado informal. Completamente de acuerdo. En el país hay mucha informalidad, y la carga tributaria es baja, hay mucha evasión, mucha elusión fiscal, y eso es necesario combatirlo. Para eso, pues, la administración tributaria debe mejorar su eficiencia, algo que ha sido muy cuestionado históricamente en el país,
que a pesar de que han habido muchos esfuerzos por mejorar en esa materia, no se ha logrado mucho. Entonces, eso sí sería algo muy importante porque los ingresos se incrementarían sustancialmente. Bueno, le agradezco muchísimo a ambos que hayan estado esta noche. Creo que ha sido importante escuchar de ambos, de César y de Carlos, sus puntos de vista. Mañana vamos a redondear este programa para tener más información con la presencia del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Mañana a las 8, Carlos Cáceres, hablaremos sobre presupuesto, pero también vamos a hablar sobre la solicitud de préstamos que están en este momento en la Asamblea Legislativa. Que pasen muy buenas noches.